Buenas tardes, ingeniera. Somos Jennifer Tacuango y Robinson Pizaguano. Le vamos a presentar el análisis del marco legal e institucional del proyecto de construcción de la carretera Playas El Morro. Como documento principal, tenemos lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Eh, Sus artículos principales que hemos sacado para lo que es la construcción de la carretera es el artículo 3, donde nos dice que son deberes primordiales del Estado. En su inciso 5, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder a buen vivir. Asimismo, en su inciso 7 nos dice proteger el patrimonio natural y cultural del país. Se escogieron estos artículos porque respaldan la protección de los recursos naturales y al momento de realizar una construcción, en este caso de la carretera, el Estado debería salvaguardar los recursos naturales y patrimoniales para que exista un ambiente sano entre las personas y la naturaleza. Ya, dentro del título 2, que es de derechos, tenemos el artículo 10, que nos dice que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza está sujeta de aquellos derechos que la reconozca la Constitución. Lo que es igual en el artículo 12, que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Como se sabe, en este proyecto se va a utilizar lo que es el recurso agua, entonces por eso hemos incluido este artículo. En lo que es el capítulo séptimo, ya lo que es derecho de la naturaleza, tenemos como principales el artículo 71, donde nos dice que la naturaleza Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funcionamientos y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Igual en el artículo 72 tenemos que la naturaleza tiene derecho a la restauración. En este caso, como se sabe, vamos a realizar, se va a construir una carretera, obviamente se va a ver afectada la naturaleza, por lo que se tiene que haber una restauración al momento de una vez que construida esta carretera. En lo que es el título 6, régimen de desarrollo, tenemos el artículo 277, que es para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado. En el inciso 1 tenemos garantizar los derechos de las personas, los colectivos y la naturaleza. En el capítulo 5, sector estratégico, servicios y empresas públicas, tenemos lo que es el artículo 317, donde nos dice que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participación empresariales y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. En lo que es en el artículo 318, nuevamente tenemos lo que es el recurso agua, que es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado. Constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Dentro de lo que es nuestro proyecto, se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a lo que es la gestión del agua. Ya. En lo que es el capítulo segundo, lo que es biodiversidad y recursos naturales, tenemos 396, donde nos dice que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. Eh, Como sabemos, en lo que es la carretera, vamos a afectar lo que es biodiversidad, recursos naturales, entonces hemos elegido este artículo. En el 398 tenemos que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el medio ambiente deberá ser consultada a la comunidad
a la cual se informará amplia y oportunamente. En lo que es la sección tercera, tenemos el artículo 404, donde dice que el patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor desde el punto de vida ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Y finalmente tenemos lo que es en el artículo 414, lo que es biosfera, ecología urbana y energías alternativas, que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población que se encuentre en riesgo. Ya, continuando con el análisis del marco legal, tenemos lo que es el Código Orgánico del Ambiente. Este constituye en la actualidad una norma más importante del país en lo que es la materia ambiental, pues con esta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Para esto hemos tomado algunos artículos, entre ellos en el título 1, que es del objetivo, ambiente y fines, tenemos el artículo 1, que es del objetivo, el objeto. Este código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o summa causa. Luego tenemos el artículo 2 en el ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el código, así como los reglamentos y demás disposiciones técnicas vinculadas en esta materia, son de cumplimientos obligatorios para todas las entidades y organismos y dependencias que comprenden del sector público, personas naturales, jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. La regularización del aprovechamiento de los recursos naturales, tanto no renovables como renovables, y de todas las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con las disposiciones del presente código en lo que se respecta a la gestión ambiental de las mismas. También está el artículo 3 de los fines, los numerales 4, 5, 7 y 8 y el 11. El 4 que establece establecer, implementar incentivar los mecanismos e instrumentos para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y sus componentes, patrimonio genético, patrimonio forestal nacional, servicios ambientales, zonas marino-costeras, recursos naturales en general. También tenemos lo que es el numeral 11, determinar las atribuciones de Autoridad Ambiental Nacional como entidad rectora de la política ambiental nacional, las competencias ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados y la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Continuando, tenemos el título 2 de los derechos, deberes y principios ambientales del artículo 6, que habla de los derechos naturales. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. En el artículo 7 tenemos deberes comunes del Estado y de las personas. Tenemos los numerales 1, 2, 3 y 4. En el 1, que respeta los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes tangibles e intangibles asociados a ellos de modo racional y sostenible. Luego tenemos el numeral 4 de la protección, conservación, restauración del patrimonio natural social, de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. En el numeral 3, crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Prevenir, en el numeral 4 tenemos prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales.
Luego de esto tenemos el artículo 9 de los principios ambientales, tenemos el numeral 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el 7, el 8 y el 9. En el 10, que hablan todo lo que, el 9, el 10 y el 8 y el 7, que hablan sobre los principios tanto de prevención, reparación integral, la subsidiariedad, que fueron vistos también en clase. Continuando con esto, tenemos lo que es el título 3 de los regímenes de responsabilidad ambiental. El artículo 10 de la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunidades y pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado. En este caso sería lo que se va a realizar la obra de construcción de la carretera. Entonces, tendría que ver también estos artículos. El artículo 11, que es de la responsabilidad objetiva de conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución. Toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Las operaciones de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales. Continuando con eso, tenemos lo que es el libro preliminar del régimen constitucional, el título 1, Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, capítulo 1 del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. El artículo 11 del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Aquí el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental deberá integrar y articular a los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental para la ciudadanía y la organización social y comunidades mediante normas e instrumentos de gestión. Las entidades y organismos estatales sin competencia ambiental serán responsables de aplicar los principios y disposiciones de este código. Continuando con eso tenemos el capítulo 2 de las facultades ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 27 de las facultades de los organismos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales en material ambiental. Tenemos los numerales 11 y 16, que han sido los más destacados de este artículo. Tenemos controlar las autoridades administrativas otorgadas. El numeral 16, establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión ambiental. Luego tenemos el libro segundo del patrimonio natural, título 1 de la conservación de la biodiversidad. Tenemos aquí el artículo 31 de la conservación de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ en función de sus características ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies amenazadas de extinción para salvaguardar el patrimonio biológico de la erosión, tanto genética conforme a la política formada por las autoridades nacionales. Luego tenemos el capítulo 2 de las disposiciones fundamentales del artículo 94 sobre la conservación de la cobertura forestal, que también se vería afectada al momento de realizar la construcción de la carretera por el desbroce de la cobertura vegetal. Entonces sería un artículo muy importante. Luego tenemos en el capítulo 3 de la regularización ambiental, el artículo 172, objeto, la regularización ambiental tiene como objeto la organización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades privadas y mixtas en función de características particulares de esto y de la magnitud de sus impactos y riesgos ambientales. También tenemos el artículo 174 del catálogo de actividades, el artículo 175 de intersección,
Aquí, para el otorgamiento de la autorización administrativa, se debe obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección de determinar si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles en los casos de intersección en zonas intangibles. Las medidas de regularización se coordinarán con la autoridad competente. Continuando con eso, tenemos el capítulo de los instrumentos para la regularización ambiental, el artículo 177 de la información de los proyectos, obras y actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la autoridad ambiental competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. Tenemos el artículo 178 de las guías de buenas prácticas ambientales, el artículo 179 de los estudios de impacto ambiental, el 181 de los planes de manejo ambiental. Aquí el plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes en función de las características del proyecto, obra u actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronogramas y otros que determinen las normativas secundarias. Tenemos también el artículo 84 de la participación ciudadana. Aquí la autoridad ambiental competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización del proyecto. En el artículo 185 de la emisión de las autoridades administrativas, los proyectos, obras o actividades que requieran de la autorización administrativa deberán realizar los pagos por servicios administrativos correspondientes, una vez que la autoridad ambiental competente verifique que se ha cumplido con los requerimientos establecidos en este código y demás normativas secundarias. Se procederá a la emisión de correspondiente de la autorización administrativa. Luego tenemos el artículo 186 del cierre de las operaciones. Las operaciones por cualquier motivo requieren el cierre de la operación o abandono del área, deberán ejecutar los planes de cierre y abandono conforme a lo aprobado en el plan de manejo ambiental respectivo. Luego tenemos el capítulo 5 de la calidad de los componentes abióticos en los estados de los componentes bióticos. Tenemos el artículo 191 del monitoreo de la calidad de aire, agua y suelo. También está el artículo 197 de las actividades que afectan a la calidad del suelo. Y tenemos en el capítulo 2 de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, el artículo 101, los mecanismos de control y seguimiento ambiental puede afectarse por medio de los siguientes mecanismos: el monitoreo, muestreo, inspecciones, informes ambientales de cumplimiento, autoridades ambientales, vigilancia ciudadana o comunitaria, y entre otros que establece la autoridad ambiental competente. Tenemos el capítulo 5, el título 5, capítulo 2 de la gestión integral de desechos, de residuos y desechos sólidos no peligrosos, el artículo 229, el alcance y fases de gestión, el artículo 231 de obligaciones y responsabilidades. Ya. Siguiendo con el siguiente documento, tenemos lo que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD. Dentro de nuestro proyecto, lo que es la construcción según de Observatorio carretera, Regional de Planificación para el Desarrollo, los principales artículos que tenemos dentro del COTAD, tenemos el artículo 2, que es objetivos,
Son objetivos del presente código la profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio. Tenemos el inciso I, la distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente. Tenemos lo que es el artículo 3, que al igual que en la Constitución y en el COAS, se pudo ver que hay principios como el de solidaridad y el coordinación y corresponsabilidad. En lo que es en el artículo 4 tenemos lo que son los fines de los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados. En el inciso D tenemos la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medio ambiente sostenible y sustentable. En lo que es en el capítulo 2, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, sección primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones, tenemos lo que es el artículo 42, competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que se determinen. Tenemos el literal D que dice la gestión ambiental provincial. Asimismo, tenemos en el artículo 52 las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes. En el inciso K tenemos regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. En el capítulo 4 tenemos lo que es en la sección primera, naturaleza jurídica, sede y funciones, el artículo 65, que nos habla de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determinen. En el inciso D tenemos incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. En lo que es en la sección segunda, en el artículo 84, igual tenemos funciones, son funciones del gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano. En el inciso T, crear, modificar y fusionar parroquias, cambiar sus nombres, determinar sus linderos, de acuerdo con la Constitución y este código, por motivo de conservación ambiental, del patrimonio tangible, intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas. Los consejos metropolitanos podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este código. En el capítulo 3 del ejercicio general de las competencias tenemos en el artículo 136, ejercicio de las competencias de gestión ambiental. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental que tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector. Tenemos lo que es el capítulo 5, en el artículo 209, el destino, que nos habla de las transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados donde se exploten o industrialicen recursos no renovables. El destino de esas transferencias estará orientado al desarrollo humano y protección de la naturaleza y el ambiente, sin que esto implique la evasión de las responsabilidades de prevención, mitigación y reparación de los daños ambientales y sociales en concordancia con las políticas y normatividad ambiental, además de las sanciones correspondientes. Tenemos lo que es el artículo 328, provisiones a los órganos legislativos. Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, en su inciso E, aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al medio ambiente. Tenemos igual el artículo 431 de la gestión integral del manejo ambiental. Los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de las actividades que afecten al mismo. Tenemos lo que es el 432, obras en riberas de ríos y quebrados.
donde nos habla que sea para uso público, se podrá ejecutar previo informe favorable de la autoridad ambiental correspondiente y de conformidad en el Plan General de Desarrollo Territorial, obras de regeneración, de mejoramiento, recreación deportivas en las diversas zonas donde se vaya a construir, en este caso, nuestra carretera. Y lo que es el artículo 433, condiciones expresas, se dieran autorizaciones o realicen contratos relacionados con el contenido de la presente sección. En el respectivo contrato o autorización se indicarán las condiciones técnicas y ambientales que se tiene que cumplir por parte del usuario o del contratado y las tasas o prestaciones patrimoniales que se ha de satisfacer periódicamente por adelantado. Ya, continuando con la exposición, tenemos lo que es el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. En el capítulo 4 de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama, en la sección primaria de delitos contra la biodiversidad, tenemos el artículo 245 de la invasión de áreas de importancia ecológica. La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o sistemas frágiles serán sancionados con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará el máximo de la pena privativa cuando hemos escogido el numeral 1, que se trata como consecuencia de la invasión se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales. Luego tenemos el numeral 2, se promueve, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. Tenemos la sección segunda de los delitos contra los recursos naturales. Aquí está el artículo 251 del delito contra el agua. La persona que contraveniente de normativa vigente, contamine, deseque o altere los recursos del agua, los cuerpos del agua, perdón, vertientes, fuentes o caudales ecológicos, aguas naturales, afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos y o realice las descargas en el mar provocando daños graves, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Luego tenemos el artículo 252 de delitos contra el suelo. La persona que contraveniente la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambia el uso del suelo forestal o del suelo destinado al mantenimiento o conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación provocando daños graves, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Luego tenemos el artículo 253 de la contaminación del aire. La persona que contraveniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en la norma, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Luego tenemos la sección cuarta, el artículo 256 de delitos y normas de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional determina para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecer las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación de ecosistemas frágiles y las listas de especies de flora y fauna silvestre de especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias. Tenemos el artículo 257 de obligaciones de restauración y reparación. Las sanciones previstas en el capítulo se aplicarán concomitantemente con la obligación de la restauración integral de los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños.
Si el Estado asume de dicha responsabilidad a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra las personas naturales o jurídicas que cause directa o indirectamente el daño. Luego tenemos el artículo 259. Atenuantes se podría reducir hasta un cuarto de las penas convenientes a este capítulo cuando las personas que lo han cometido la infracción adopte las medidas de acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas de acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. Ya continuando, ahora seguimos con lo que es tratados y convenios internacionales. Para lo que es nuestro proyecto de construcción de la carretera, hemos tomado los siguientes tratados y convenios. Tenemos lo que es el protocolo de Kioto. Este protocolo, como se sabe, en 1997 se celebra en Japón el protocolo de Kioto, que reúne a representantes de todo el mundo por el compromiso de la reducción de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y el calentamiento global. Como en nuestro proyecto, la construcción de la carretera, se van a utilizar algunos productos que van a emitir gases a la atmósfera. Hemos tomado este protocolo. Tenemos igual lo que es el convenio de Estocolmo, donde el convenio de Estocolmo tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, así como promover las mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se utilizan actualmente y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través del fortalecimiento de las legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales e implementación para cumplir estos compromisos. Ya, luego tenemos los libros de texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, TULSMA. Es un compendio de libros donde se reúnen todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales. Los anexos, y en el libro 6, que nos basaremos de la calidad ambiental, se ha escogido los siguientes anexos. El anexo 1 del libro sexto del texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, la normativa de calidad ambiental y de descargas de efluentes al recurso agua. Tenemos la tabla 8 de límites de descarga al sistema de alcantarillado público, que indican los parámetros de límites permisibles. Luego tenemos el anexo 2 del libro sexto del texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, la normativa de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para los suelos contaminados. Aquí tenemos la tabla 2 de los criterios de remediación, valoraciones máximas permisibles, como se puede indicar cada uno de los parámetros. Luego tenemos el anexo 4 del libro sexto del texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, la normativa de calidad del aire, ambiente o niveles de emisión del libro sexto del anexo 4. Aquí tenemos la tabla 1 sobre las concentraciones de contaminación, criterios que definan los niveles de alerta y alarma y de emergencia en la calidad del aire. Ahí podemos encontrar lo que es el material particulado y cada uno de ellos que se van detallando. Luego tenemos la tabla 2 de los métodos de medición de concentraciones de contaminación y criterio del aire. Igual nos explican lo que son los contaminantes y los que podrían encontrarse al momento de realizar la construcción de esta carretera, como el material particulado 10, el material particulado 2.5, entre otros. Y finalmente tenemos el anexo 5 de los niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para las fuentes fijas y fuentes móviles y niveles. Aquí lo que hemos visto más es el ruido provocado por vehículos de carga. Entonces tenemos la tabla número 2 de niveles máximos de emisión para fuentes móviles de ruido. Y nos indican las descripciones y los límites también. Y finalmente tenemos lo que es el Acuerdo Ministerial 061,
donde nos habla prácticamente de lo que es la regularización ambiental de nuestro proyecto. Dentro de esto tenemos lo que es en el capítulo 2, el Sistema Único de Información Ambiental. En el artículo 12, como sabemos en el SUYA, tenemos que introducir todos los documentos de nuestro proyecto para que nos dé los lineamientos para avanzar con ese proyecto. En el artículo 21 tenemos lo que es de la regularización ambiental, su objetivo general, donde nos dice que autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas en función de las características particulares de estos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. En el artículo 25 tenemos lo que es la licencia ambiental. Como sabemos, nuestro proyecto de la construcción de la carretera es un proyecto de medio a alto impacto ambiental, por lo que se necesita una licencia ambiental. En el capítulo 4 de los estudios de impacto ambientales, tenemos el artículo 27, que es el objetivo, donde nos dice que los estudios de impacto ambiental sirven para garantizar una adecuada y una fundamentada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos. Tenemos el artículo 28, donde nos habla de la evaluación de impactos ambientales, donde dice que la evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir y evaluar los potenciales impactos ambientales. Aquí nos da la evaluación de los impactos ambientales. Tenemos el medio físico, el medio biótico, social y cultural. Y tenemos finalmente lo que es el acuerdo ministerial número 013, que principalmente donde nos habla lo que es el proceso de participación ciudadana para regularización ambiental. Tenemos lo que es los facilitadores ambientales, el inicio del proceso de participación ciudadana, la planificación del proceso de participación ciudadana y el informe de planificación del proceso de participación ciudadana. Todos estos artículos nos permiten socializar con la ciudadanía lo que vamos a realizar, lo que es en la carretera, en el proyecto de la construcción de la carretera. La ciudadanía se va a enterar por medio de medios digitales, sitios de páginas web y mediante informes para lo que es la construcción de esta carretera. De esta manera hemos concluido lo que es el análisis del marco legal e institucional de lo que es la construcción de nuestra carretera. Ya dejé de grabar. Parece que está grabando todavía. Ya pausó la grabación. Creo que te va a tocar